Tengo el título honorífico del sexista del año. Lo más probable es que el hombre descienda de una mujer. Y este sería el fin para sus genes. Ellas mismas fertilizan sus huevos sin hombres. Es peligroso, no se pueden hacer experimentos con personas. ¿Quién hubiera pensado que todas esas espinas tienen un efecto tan fuerte en la relación entre hombres y mujeres? Quizás el tamaño, una vez que las hembras tienden a aparearse con muchos machos, puede haber ventajas adicionales. Es evolutivamente beneficioso para una mujer en la sociedad moderna ser analfabeta. Una superestrategia de fertilización. Desde un punto de vista evolutivo, es más rentable para los machos tener relaciones sexuales con muchas hembras que para las hembras con muchos machos, Así es como es la vida. teniendo en mente a todos los hombres. ¿Este es el fin de nuestra especie? Mi hipótesis personal sobre este asunto. Usted es un sexista verdadero. Mis queridos opistocontos, bilateralmente simétricos, espectadores deuteróstomos. Mi invitado es el biólogo evolutivo Alexander Markov, director del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Biología de la Universidad Estatal de Moscú y autor de los libros El nacimiento de la complejidad y la evolución humana. Buenos días, Alexander. Buenos días. O Alexander Vladimirovich, ¿cómo le gusta? Bueno, mejor Alexander. Perfecto. Mire, para empezar le digo, Alexander, que me gustaría que comenzáramos por un campo complejo y polémico. Hablemos, por ejemplo, de las diferencias de género. Me gustaría entender un poco más sobre el dimorfismo sexual que tenemos en el Homo sapiens. Hablando en un lenguaje simple acerca de lo complejo, ¿en qué se diferencian los hombres de las mujeres? Sabe, entiendo que ahora mismo vivimos en un mundo donde los temas de género y sexo son generalmente los más relevantes. Y para ustedes los científicos, esta área de interés es bastante difícil. Es decir, un paso a la izquierda, a la derecha y ¡boom! Todo explotó. Pero eso no nos detendrá, ¿verdad? Bueno, tal vez escuchaste que tengo el título honorífico de sexista del año. Sí. Sí, por una entrevista, un grupo de activistas me otorgó este título. Es cierto que no me enviaron un diploma, pero sucedió. Quiero decir que es algo realmente peligroso. De esto se dijo que es evolutivamente beneficioso para una mujer. En la sociedad moderna ser analfabeta, pero evolutivamente beneficioso, significa una mayor eficiencia en la transferencia de sus genes en las próximas generaciones. Y dado que los analfabetos ahora se reproducen mejor que los alfabetizados, esto es simplemente un hecho científico. Pero se escuchó de tal manera que recibí el título de sexista. Bueno, creo que hice bien en invitarlo. Entiendo que no nos detendrá ningún tema controversial. El género, el sexo y en general estos temas con los que ahora está ocupado todo el mundo. Para empezar, expliquemos tal vez como si estuviéramos de acuerdo con los conceptos de sexo y género. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el sexo? Yo como biólogo sé qué es, y género, para ser honesto, no lo sé. Esto es algo novedoso, social, de algún tipo de antropología social. Si me lo dice, lo sabré. Lo más probable es que, según mi intuición, pueda decir que el género sigue siendo una construcción más social y el sexo es algo más biológico, más concreto. Y me gustaría mucho hablar hoy sobre las diferencias sexuales y no sobre las de género. Es posible. Sí, aunque claro, en nuestros tiempos las fronteras siempre se borran. Los seres humanos tenemos límites bastante borrosos. Nosotros poseemos esa parte biológica y esa parte de construcción social. Leí su libro Evolución Humana, un libro maravilloso. Realmente se los recomiendo a todos. ¿Qué concluí? Por supuesto, usted me corregirá. Si es así, entendí que las diferencias sexuales, por así decirlo, se están volviendo cada vez menos notorias. Los machos parecen estar perdiendo los colmillos, la mujer comienza a tener la evolución oculta y resulta que incluso se puede decir que hay algún tipo de feminización o algo así, mientras se borran estas diferencias entre los sexos. Si mira todo esto a través del prisma de la evolución, ¿es esta la conclusión correcta? Bueno, usted acaba de nombrar algunas. Todo un conjunto de hipótesis que realmente existen y en más o menos están bien confirmadas. En la antropogénesis se supone que hubo una cierta disminución del dimorfismo sexual, una suavización de las diferencias sexuales, pero esto en etapas tempranas. Porque nuestros parientes más cercanos, de los grandes simios, como los gorilas y los orangutanes, tienen un dimorfismo sexual muy pronunciado.
En el caso de los chimpancés, es aún más pronunciado que en el de nosotros. En los antepasados del hombre, aparentemente se suavizó. La feminización, sí, de hecho, también existe la hipótesis de que se ha producido una cierta feminización de los hombres en el transcurso de la evolución humana. Es decir, los hombres se han vuelto, según una serie de signos, algo menos acelerados, duros, agresivos y competitivos, porque supuestamente está conectado con el hecho de que la contribución del padre a la descendencia ha crecido. Es decir, los machos comenzaron a cuidar más a su hembra, a dos, tal vez más hembras, a sus hijos, para dar un aporte a su descendencia. Y esto requiere cualidades ligeramente diferentes a las de si el macho no invirtiese nada en la descendencia. Entonces el macho no tiene nada más que hacer, más que competir con otros machos para acceder a las hembras. Entonces tendría poderosas garras, colmillos, varios signos aterradores. Y bueno, el padre cariñoso requiere algo diferente. Por lo tanto, la dirección de la evolución ha cambiado, de modo que se desarrolla la preocupación por los niños y el apego a una mujer. Esto requiere ciertos ajustes a nivel hormonal, la bioquímica del cerebro. Y esto también podría conducir a la feminización de una serie de rasgos en los machos. ¿Y así es como la hembra distingue que este es más tierno y aquel es menos tierno? Solo hablo en el marco de la selección sexual. Se basa en una variedad de características, o sea, distintas especies de animales. Las hembras, por ejemplo, si hablamos de su elección, se pueden basar en criterios muy diferentes para elegir a un macho. Esta elección, de hecho, puede evolucionar de la misma manera que cualquier otra característica. Es decir, existe cierta variabilidad hereditaria aleatoria. Algunas mujeres prefieren a esos hombres, otras a los otros. Las primeras hembras dejan más descendencia, por lo que sus genes se extenderán y su tendencia a elegir machos con algunos rasgos se extenderá. Es decir, este es un rasgo común. Esta es una evolución ciega basada en la variabilidad de la selección. Si hablamos de comportamiento instintivo, pero además de predisposiciones instintivas innatas, también hay signos de aprendizaje. Es decir, en el proceso de la vida, la hembra puede aprender. Ella puede percibir el bagaje cultural de la población, puede aprender de otras mujeres y, ya en el proceso de la vida, corregir, aclarar sus preferencias. Si es necesario, rechazar a algunos hombres y elegir a otros. Los monos casi no tienen instintos, pero sí tienen mucha cultura de aprendizaje social. Por lo tanto, siempre ha evolucionado en el curso de tal proceso, conjugado de coevolución gen-cultural. Y para ellos, se pueden utilizar algunos rasgos, en general muy diferentes. Digamos que en algún momento se sugiere que el tamaño reducido de los colmillos del macho se convierte en una característica atractiva, porque las hembras que eligieron a tales machos fueron más eficientes en transmitir sus genes a las siguientes generaciones. Porque un macho con colmillos pequeños, lo más probable es que esto signifique que no tenía un nivel tan alto de testosterona en algunas etapas de desarrollo, y en consecuencia puede ser menos agresivo, y es más probable que se convierta en un padre cariñoso. Bueno, por ejemplo, debido a eso, las hembras comenzaron a preferir a los machos pequeños y frágiles. Entonces, por una serie de razones, tal vez apariencia, una apariencia menos masculina y más femenina o incluso infantil, podría comenzar a atraer a las hembras en el caso de que esta contribución masculina a la descendencia fuera realmente importante para nuestros antepasados. Pero mire, usted todavía hace un gran énfasis en el libro sobre la transición de la poligamia a la monogamia y cómo esta transición afecta el borrado de las características del dimorfismo sexual. ¿Puede explicar cuán importante es esto realmente? La monogamia, en serio. Bueno, ahora mismo no insistiría en la monogamia estricta. Lo más probable es que no existía una monogamia tan estricta. Monogamia en serie, llamémoslo así. En serie. Con infidelidades. Algunos hombres pueden tener 2 parejas permanentes. Algunas mujeres pueden tener 2 parejas permanentes o algo así. Pero lo principal es que surgieron fuertes lazos nacionales, psicológicos, entre las parejas sexuales. Algo así como una familia. Y digamos, nuestros parientes más cercanos, los monos, ninguno de ellos tiene esa estructura social. Ellos son, digamos, entre los chimpancés, son grupos de múltiples machos y múltiples hembras, donde reina más o menos la promiscuidad.
Por supuesto, todo también es difícil. Las hembras compiten entre sí por el acceso a los machos de alto rango. Los machos compiten entre sí por el acceso a las hembras más atractivas. Está todo ahí. De vez en cuando hay algunos afectos fugaces, lazos de amistad entre algún hombre y alguna mujer. Pero todo es muy efímero. Básicamente, todos pueden reproducirse con todos allí. Y al mismo tiempo, todos compiten. Esta es una situación. Los gorilas tienden a tener un sistema de harén, un macho poderoso que es mucho más grande que las hembras y más fuerte. Él, por lo tanto, compite con otros machos, ahuyenta a todos los competidores y controla un harén de 2, 3, 4 o 5 hembras. Todas ellas están muy apegadas a él. Él puede estarlo a ellas también, pero él no ayuda a cuidar a los niños, sino que simplemente las controla. Su tarea principal es no dejar que otros machos se acerquen a sus hembras y también protegerlas de todo tipo de peligros, si es posible. Los orangutanes tienen un sistema ligeramente diferente, pero también en esencia un sistema de harén. Allí las hembras no viven juntas, cada hembra tiene su propia parcela, pero el macho, que es como su marido, controla a todas estas hembras. Los gibones también son monógamos. En la línea evolutiva de los primates, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés y los bonobos, seguidos por los gorilas y orangutanes. Por lo general, ellos tienen una vida sexual muy activa. Todos se besan, tienen sexo, se miran a los ojos cuando lo hacen. Sí, A totalmente mí me correcto. parece que ellos tienen más desgastado el dimorfismo sexual, ¿no? Sí, han bajado el nivel de agresividad en comparación con los chimpancés, los bonobos. Aunque son aparentemente cercanos, no hace mucho divergieron como especies. Los chimpancés se comportan, por regla general, de manera mucho más agresiva. Por ejemplo, ellos cometen mucho más asesinatos cuando pelean y con mayor frecuencia que los bonobos. Los bonobos también tienen un matriarcado. ¿Crees que es por eso que todos allí son poco agresivos? Quizás este sea el secreto. Eso debe ser parte del secreto, pero hay otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tienen un matriarcado? Y no es que sea directamente un matriarcado, solo que las hembras realmente se apoyan entre sí, son amigas. Esto ayuda con los contactos sexuales. ¿Por qué es así? ¿Por qué no es así con los chimpancés? Pero, ¿por qué? Parecería que divergieron hace solo un par de millones de años. Que yo sepa, a los antropólogos no se les ha ocurrido nada mejor que tratar de explicarlo simplemente por las condiciones ambientales. Los bonobos viven en lugares más abundantes, donde hay más comida, menos peligro, y no hay que competir tanto por la comida, donde la vida es más tranquila y más próspera. Por eso, tienen una disposición tan pacífica. En cambio, los chimpancés viven en otras condiciones, donde tienen que competir desesperadamente por comida. De ahí la agresividad, la defensa de su territorio, incursiones en el territorio de un grupo vecino, asesinatos, etc. Y esto, de alguna manera, afecta su temperamento. Los machos, respectivamente, serán más guerreros, más agresivos, tienen colmillos más grandes, compiten entre sí con más fuerza por las hembras. De alguna manera es así. En realidad no es muy claro. Como entiendo, a lo largo de nuestra historia evolutiva, fueron los machos quienes se interesaron más por la poligamia. Aun si hablamos de la monogamia en serie, fueron más ellos que las mismas mujeres. Sí, por supuesto. Pudiéramos rastrear esa tendencia. Nuevamente me surgiría una pregunta. ¿Qué tanto depende de la cultura y qué tanto de los genes? Esta es una pregunta sumamente difícil, porque no está muy claro cómo diseñar un experimento para probar esto. No se pueden hacer experimentos con personas. Lo más probable es que, como todo nuestro comportamiento, sea en parte por la cultura y en otra por parte de los genes. Desde un punto de vista evolutivo, es más rentable para los machos tener relaciones sexuales con muchas hembras que para las hembras con muchos machos, por una razón sencilla. El éxito reproductivo de un macho está basado en cuántos descendientes tendrá que sobrevivan hasta la edad adulta y transmitan sus genes a la siguiente generación. Esto significa que el número de descendientes en un macho aumenta con el número de parejas sexuales. El macho produce esperma barato, pudiendo producir miles de millones,
y con el cual puede fertilizar a tantas hembras como quiera. Por lo tanto, cuantas más hembras fecunde, más hijos tendrá. Pero la hembra no. La hembra tiene un número limitado de óvulos grandes y costosos. Por lo tanto, así ella quiera aparearse con 1000 machos, o con 2, o con 1, no tendrá más hijos. Por lo tanto, sus genes no se propagarán mejor, por el hecho de que se aparee con 1000 machos. Puede haber ventajas adicionales, como con los chimpancés, como cuando las hembras tienden a aparearse con muchos machos. Pero esto se trata de relaciones sociales, de mantener buenas relaciones con estos machos de alto rango en el grupo, para que la ayuden y en general la traten bien. Esto es diferente, pero no tendrá más hijos solo porque tiene más parejas sexuales. Por lo tanto, en muchas especies de animales, los machos tienen una tendencia a tratar de ser más polígamos. Como Genghis Khan, que tenía una superestrategia de fertilización. Sí. Pero las mujeres no necesitan eso, en la misma medida que los machos no lo necesitan. Porque el macho tiene una dependencia. La dependencia del número de hijos, del número de parejas sexuales en el hombre, simplemente crece así. Y la de la hembra, de otra forma, es más rentable para una hembra no maximizar el número de parejas sexuales, sino elegir un pequeño número de las de mayor calidad para proporcionar a su descendencia los mejores genes. Así es como es la vida. Bueno, sí, entonces lo encontramos en el De comportamiento la evolución humano. observable, Alexander Vladimirovich no puede evitar sacar el tema del pecho femenino, de nuevo en el contexto de la evolución. Pensé que esto era probablemente un truco increíble, único de la mujer, porque tomas cualquier primate y para ellos, por así decirlo, una glándula mamaria agrandada es un signo universal de, paren, antisexo. Una mujer que está alimentando, no se le acerquen. Y luego aparece el hombre razonable. Me parece que desde la época del Paleolítico Superior, antes de Cristo, con los grandes senos como un símbolo de la sexualidad, un tipo de belleza. ¿Cómo es eso posible? Uy, esto es una historia extraña. Hay muchas hipótesis al respecto. Está la de Owen Lovejoy, un antropólogo estadounidense, cuyas ideas me gustan mucho, aunque no estoy de acuerdo con cada letra de lo que escribe. Bueno, él sugirió que las mujeres, es decir, las hembras de nuestros antepasados lejanos, tenían este signo: pechos constantemente agrandados, dentro de este conjunto de características que se han relacionado precisamente con la adaptación a lo que él cree que es la monogamia. Pero yo diría más discretamente a la formación de vínculos estables entre parejas sexuales o relaciones estables a largo plazo de algún tipo. En tal caso, no es rentable para las mujeres pretender ser una especie de bomba sexual y generar mucha excitación entre los hombres del grupo, porque debemos imaginar un grupo como una sociedad en la que hay varias familias. Cada macho tiene su pareja permanente, más o menos, una hembra, y cada hembra respectivamente tiene el suyo, que la ayuda y la provee de alimentos, etc. Y no es rentable para nadie en este grupo provocar a los machos, digamos, algún tipo de pelea, competencia por las hembras. Por el contrario, es beneficioso para todos que el grupo sea pacífico, amistoso, unido en sí mismo, etc. En primer lugar, ¿en qué estaban interesados los machos? En esa situación, si alimentan a las hembras, están interesados en la fidelidad. De lo contrario, el macho corre el riesgo de gastar todos sus recursos en criar a los hijos de otros machos, y este sería el fin para sus genes. Ahora, por supuesto, él podría, pero sin que se transmitiesen sus genes a las próximas generaciones. Y sus genes no celosos no llegarán al acervo genético para la próxima generación. El macho, que vigila la fidelidad de su mujer, le transmitirá sus genes. Sus genes celosos se extenderán. Todo así de simple. También podría haberse presentado una situación en la que a los machos les parecieran más atractivas aquellas hembras que en realidad no lo son tanto, porque ellos habrían entendido que, bueno, eso no. En general nadie entiende nada. Lo he dicho en vano, es una metáfora. Siempre lo entendía. Es la selección natural la que lo hizo. Si un varón eligió a una mujer como esposa, cuyos senos se agrandan constantemente, como si estuviera amamantando a sus crías, no podrá parearse.
Entonces, lo más probable es que otros machos no las deseen. Ella será mal interpretada. Aquellos que hicieron tal elección dejaron más descendencia y transmitieron mejor sus genes a las siguientes generaciones. Esta es una hipótesis muy audaz de Lovejoy, por supuesto. Se deduce que en las primeras etapas, un gran busto no era un símbolo sexual, sino, por el contrario, por así decirlo, una especie de repelente contra los otros machos. Y luego, en culturas humanas posteriores, este concepto cambió. Por cierto, no está confirmado que en todas. Por cierto, el mismo Lovejoy escribió que sugería que los machos se paraban sobre sus dos patas porque así podían llevar la comida a sus hembras no solo con la boca, sino también con sus dos manos. Esta es una bella e increíble historia, pero en teoría, ¿por qué las hembras entonces se pararon también sobre sus dos piernas? Esta es la pregunta que quisiera hacerle a Lovejoy. De hecho, tampoco entiendo cómo, en su teoría, las hembras se pararon sobre sus dos piernas. ¿Por qué deberían levantarse? ¿Por qué deberían pararse sobre ellas? Podrían seguir caminando con sus cuatro extremidades como el resto. Esto, me parece, es un punto débil en esta teoría de la bipedestación. Entonces, la bipedestación se habría desarrollado como un rasgo dimorfo sexual en los machos. Luego, serían ellos los que llevan los frutos. Esto me parece que es un punto débil en su hipótesis. Aquí está el eslabón débil de Lovejoy. Hablemos un poco de las diferencias de género, pero solo desde el prisma de la genética. El mito principal es que una mujer nació de la costilla de Adán y en consecuencia todas las conclusiones subsiguientes que se hacen es que las mujeres son defectuosas. Me parece que es precisamente desde el punto de vista de la genética que ella es absolutamente lo contrario. Es decir, el gen femenino es básico y el masculino es opcional. Es decir, si ahora traducimos la genética al lenguaje de la mitología, lo más probable es que el hombre descienda de una mujer y no al revés. Usted sabe, nuestros antepasados se dividieron en dos sexos durante mucho tiempo. Todos los monos y mamíferos tienen dos géneros. Ni siquiera es posible decir con certeza si nuestros antepasados alguna vez fueron hermafroditas. ¿Qué es primario? ¿Qué es secundario? ¿Usted creo quiere decir como en el transcurso del desarrollo individual? Bueno, se desarrolla el embrión por defecto, se desarrolla según el tipo femenino. Si cierto interruptor cambia, entonces comienza a desarrollarse según el macho. Así es como funciona la entogénesis. Así que esto no significa que los hombres desciendan de las mujeres. Bueno, usted es un verdadero sexista. Mire, ¿es cierto o me equivoco que de alguna manera es más difícil producir un ser masculino? Y que, por cierto, suceden muchas cosas. Me refiero a que en el genoma hay más fallas en el camino cuando se engendra a un macho. Engendrar machos. Bueno, ¿en qué sentido es más difícil? En cuanto a todo tipo de enfermedades genéticas, por ejemplo. Bueno, sí hay algunas variantes genéticas malas en el cromosoma X, entonces tendremos ciertas enfermedades hereditarias que son mucho más comunes en los hombres que en las mujeres. Porque en los hombres uno de los cromosomas X tiene tal mecanismo, ¿sí? ¿Daltonismo? Sí, la hemofilia. Estas son enfermedades hereditarias bien conocidas que se manifiestan con mucha más frecuencia en hombres que en mujeres. No es necesario tener una sola copia incorrupta del gen que está en el cromosoma X. Una mujer tiene dos, un hombre tiene uno. Bueno, sí, sucede en diferentes animales de diferentes maneras. En algunos animales sucede al revés. Fantaseemos un poco, ¿sí? Imagínese una imagen tan post-apocalíptica donde algún tipo de pandemia súper severa no se puede comparar con el COVID. Acaba a todos los portadores de cromosomas X, dejando solo a las mujeres de cromosomas Y. ¿Podemos suponer que estas mujeres aprenderán en algún momento a fertilizar sus óvulos por su cuenta, sin la necesidad de los hombres? ¿Se refiere a mujeres humanas? Sí, mujeres humanas. Así tan rápido, quizás no lo logren a tiempo. Bueno, no de inmediato, por supuesto. No, pero tendrán poco tiempo. Si solo quedaran mujeres, si no aprenden a reproducirse sin la ayuda de los hombres, desaparecerán de facto. No habrá una segunda generación, solo tendrán una generación para resolver el problema. Pero sospecho que con el nivel actual de desarrollo de la ciencia
Y los nuevos avances tecnológicos en el campo de la reproducción y la ingeniería genética no podrían arreglárselas. Bueno, si ahora imaginamos que todos los hombres desaparecen y todo lo demás, los laboratorios, la Mujeres y bancos de infraestructura, semen. todo queda. Ah, ¿y qué dijo usted? Los bancos de esperma, por ejemplo. Ah, bueno, no, entonces no hay ningún problema. Engendrarían todo bien. Y si ahora es desde el otro lado, solo desaparecen las mujeres y quedan los hombres. ¿Es este el fin de nuestra especie? Con todos los laboratorios y bancos de esperma y todo, y hasta bancos de óvulos. Oh, pues sí, ya que aquí se necesitarán úteros artificiales para hacer crecer el embrión por completo, desde la concepción hasta, por así decirlo, el nacimiento artificial, sin la ayuda de una mujer. No sé si las tecnologías reproductivas ya han alcanzado este hito o No he no. escuchado que exista esto. Quizás no. Sí, estoy de acuerdo en que esta tarea sería más difícil. No lo sé. Nuevamente sobre el genoma, estoy muy interesada en discutirlo con usted. Mirando el genoma masculino, ¿es cierto que es más móvil que el genoma femenino? Y en consecuencia, ¿es por eso que los hombres son tan diferentes entre sí y las mujeres son aún más parecidas entre ellas? Los genomas de hombres y mujeres son iguales. Es decir, si toma todo el genoma, excepto el cromosoma Y, usted nunca dirá, esto es... es imposible decir sobre todos los demás cromosomas si son masculinos o femeninos. Son exactamente iguales. Iguales para hombres y mujeres. Significa que la regulación es diferente. ¿En qué se parecen estos genes y cómo se regulan? Bueno, hay evidencia de que los hombres son más variables en varios aspectos, ¿verdad? Es decir, la dispersión de la variabilidad es mayor. Bueno, esos datos sí existen. Por ejemplo, esos datos nos cuentan que en la mujer la ontogénesis es más estática y más... Es decir, va con más confianza por su camino, mientras que la de los hombres vacila por allí. Pasemos ahora lentamente del genoma a las hormonas. Andrógenos, estrógenos, cómo las hormonas sexuales masculinas y femeninas nos afectan. Y quizá lo más interesante es cómo esto afecta el comportamiento. ¿En qué se diferencia nuestro comportamiento del de los demás gracias a las hormonas? La idea general es que en el transcurso del desarrollo intrauterino, en embriones masculinos y femeninos, se obtiene un fondo hormonal diferente. Es decir, se producen hormonas sexuales diferentes. Y como resultado, estos embriones se desarrollan masculina o femeninamente. Y esto afecta las diferencias en la estructura de los órganos genitales, en el desarrollo y en la estructura del cerebro. Allí también hay dimorfismo sexual en la estructura del cerebro, que está asociado con señales hormonales. Pero desde el punto de vista del comportamiento, me pregunto en qué nos diferenciamos, porque hay diferentes versiones. Por ejemplo, si piensas directamente sin rodeos, entonces sí, los hombres son muy androgénicos y por lo tanto él es valiente y las mujeres son todas tranquilas y no agresivas. Pero más allá, si se lee Biología del bien y del mal de Sokolsky, él da un ejemplo allí y usted también da este ejemplo. Da este ejemplo de cómo la testosterona puede, por el contrario, influir en el aumento del altruismo si, por supuesto, la sociedad contribuye a ello. Y viceversa, por ejemplo, la mamá osa, que bajo la influencia y efecto de la oxitocina y la prolactina puede matar a cualquier extraño para proteger a su cachorro de lo que considere una amenaza. Es interesante para mí entender, en su opinión, cuánto en general puede variar la influencia de las hormonas sexuales según el entorno externo. En principio, así como los genes no son un veredicto, así en general las hormonas tampoco son un veredicto. Y la acción de las mismas hormonas, según el contexto, la situación social, el entorno cultural, puede tener consecuencias muy diferentes. No existe eso de que al introducir una sustancia, la persona se vuelva agresiva, independientemente de la situación. O al contrario, que al introducir la oxitocina, la hormona del amor y la amistad, la persona rápidamente comience a abrazar y besar a todos sin importar el contexto.
No, así no es como funcionan las hormonas. Siempre funcionan en combinación con muchos otros factores. Así fue con la testosterona. Al principio pensaron que todo era simple, la hormona de la masculinidad, la agresividad. Y luego resulta que no es así. Todo depende del contexto cultural y social de los individuos. También con la oxitocina, que, por un lado, parece ser realmente la hormona del amor y la amistad. Se libera cuando se manifiesta algún tipo de sentimiento, de tipo amistoso sexual, amoroso afectuoso y muchos otros tipos de sentimientos y emociones unidas. Esto se ve en el caso de los monos que se acicalan, se abrazan, se hacen amigos. Ellos liberan oxitocina. Pero, como ahora ha quedado claro, sus niveles de oxitocina aumentan exactamente de la misma manera cuando están a punto de ir a la guerra, es decir, para emprender una incursión de combate contra un grupo rival de chimpancés. Y esto puede terminar en peleas sangrientas hasta en la muerte. Durante un combate de este tipo, la oxitocina salta. Es decir, la oxitocina no es del todo la hormona del amor y la amistad, pero en relación con sus parientes más cercanos, pues en la relación a los extraños, puede, por el contrario, funcionar no solo como la hormona de la agresión, o algo así parecido, del amor por los propios, combinado con el odio por los extraños, con el fin de separarlos y destruirlos, todo esto generado por la oxitocina. Del amor al odio solo hay un paso. Bueno, por supuesto que sí. Las madres jóvenes, por ejemplo, dicen que no importa cómo críen o eduquen a sus hijos, porque en términos generales, a la final, si es un niño, lo más probable es que juegue a los soldados y con los autos en algún momento. Y si se trata de una niña, se acercará a las muñecas. Por supuesto, una feminista dirá que esto es una completa tontería y que algo anda mal. Y los niños se sienten atraídos por los autos y los soldados y las niñas por las muñecas, porque los compañeros y el patriarcado actúan sobre ellos de esa manera. Pero, de nuevo, me interesa su opinión. ¿Podemos decir que en general los niños se sentirán atraídos por los soldados, las niñas por las muñecas o sigue siendo la influencia del entorno? Pues yo diría que esta pregunta sigue abierta. No está claro cómo distinguir los rasgos congénitos de los rasgos culturales adquiridos de su entorno social, porque no se puede criar a una persona con fines experimentales, donde se le haga un aislamiento de su entorno cultural. Simplemente no crecerá si lo privas de diversos contactos con otras personas. No aprenderá a hablar, no desarrollará ningún tipo de inteligencia, no será una persona en absoluto, será solo un vegetal. Casi no tenemos instintos. Prácticamente no tenemos instintos, ni siquiera seríamos o nos desarrollaríamos plenamente como animales si creciéramos en un completo aislamiento. Así es, y si de alguna manera educas a una persona, inevitablemente ésta adoptará algunos elementos culturales. ¿Cómo eliminar de la educación aquellos factores que alientan a los niños a buscar soldados y a las niñas a muñecas? Bueno, mire, soy un multimillonario. Tengo una esposa, un hijo, y decidimos vivir durante 5 años en una isla desierta. Allí no habrá ningún tejido social y no se entablará una construcción social. Solo existen las propias reglas de la vida, o mejor, si existen, pero más bien de tipo familiar, y entonces el niño puede elegir lo que quiera, soldados, autos, muñeca, nadie le obligará a nada. Y entonces nadie creerá que estos padres fueron tan imparciales. Ellos pueden inconscientemente, sin siquiera darse cuenta, empujar a su hija hacia las muñecas de alguna manera y el hijo a los soldados. Conozco ejemplos tan simples de la vida que cuando personas con convicciones muy fuertes, como las feministas, tienen hijas, dicen, aquí está nuestra niña. No vamos a educarla con este sexismo, no habrá muñecas ni vestidos y dejaremos que se desarrolle en un entorno de género neutral. No sé, en teoría todo suena muy bien. Pero luego la madre comienza a ponerle hermosos vestidos a su niña. De alguna manera, surge de forma natural. Aún así, se sienta demasiado profundo en nosotros, está entrelazado en nuestra cultura o en nuestros genes, y se ha consolidado muy firmemente. Y así, un experimento puro es tremendamente difícil de configurar. Sin embargo, se realizaron algunos experimentos en monos, que parecen mostrar que incluso si a ellos se les diese juguetes infantiles, ellos preferirían, si son machos, jugar con juguetes de niños y si son hembras, con juguetes de niñas.
Es decir, ¿no todo es cultura? Eso es lo que quiero preguntar. Bueno, no todo, por supuesto. No todo es cultural. Todo es un ensamble complejo entre los genes, la fisiología del sistema nervioso y la cultura. Una red tan inseparable de la que es muy difícil distinguir una de la otra. Aunque en algunos animales primitivos podrían distinguirse. Por ejemplo, una mosca drosófila, sin ningún tipo de educación, crecerá hasta convertirse en una mosca drosófila normal, que sabe todo sobre cómo vivir y qué hacer. El mono no lo sabe. No se puede criar sin las enseñanzas de sus padres, sin las conexiones sociales y la comunicación. Bien, ahora hablemos un poco sobre las diferencias morfológicas externas. Precisamente en su libro La evolución del hombre habla del hecho de que, y esto es bastante curioso, que nosotros, es decir, los seres humanos, el hombre, por el tamaño de su pene, supera a todos los demás homínidos. Pero al mismo tiempo no explica por qué esto sucedió. De alguna manera usted guarda silencio al respecto. Sospecho que esto sucedió como parte de la selección sexual, cuando las hembras simplemente preferían esos machos con esas características particulares. ¿Adivine bien? Porque no habla de eso. No tenemos una respuesta exacta a esa pregunta. No sabemos por qué. Se pueden construir hipótesis más o menos plausibles si asumimos que las hembras de nuestros ancestros preferían a los machos con un pene grande. Surge inmediatamente la pregunta de por qué las hembras no prefirieron a los mismos machos en los ancestros de los gorilas, los ancestros de los orangutanes e incluso en general los ancestros de los chimpancés. ¿Qué motivó a las mujeres a elegir en base a ello? No está muy claro. Y luego, si se guiaron por el atractivo externo, entonces esta parte del cuerpo masculino les hubiera parecido más atractiva. Sería una especie de señal llamativa, multicolor, con algunos patrones, no sé. Mi hipótesis personal sobre el asunto de por qué el Homo sapiens tiene realmente un pene más grande que todos los demás grandes simios, tal vez haya sido por el aumento en el placer y la satisfacción que obtienen las parejas de las relaciones sexuales. Aquí los genetistas han encontrado una cosa muy interesante. Por ejemplo, en esta área ocurrieron cambios en las regiones reguladoras del genoma en los ancestros de los humanos, en comparación con los de otros monos. Fue allí donde buscaban esas regiones reguladoras que todos los monos tenían, pero los ancestros de los humanos los perdieron debido a la evolución. El hallazgo más interesante muestra que nuestros ancestros perdieron una región reguladora en el genoma que determinaba que en los penes de los machos, ya que estás hablando de penes, se desarrollaran espinas llamadas tubérculos de queratina. Resulta que otros monos, así como muchos otros mamíferos, hasta los ratones, tienen tales placas de queratina o espinas en el pene a las que se ajustan las terminaciones nerviosas, las cuales aumentan la sensibilidad del pene y contribuyen a la eyaculación rápida, que suele presentarse, por lo general, en la mayoría de las especies de mamíferos. Esto es beneficioso para el macho, pues antes de que lleguen los depredadores o sus rivales, el macho es capaz de completar su trabajo y listo. Y los chimpancés tienen esas espinas. Por alguna razón, los ancestros humanos las perdieron, aparentemente bajo la influencia de la selección, porque, en principio, esta es una zona que se conserva en todos los monos. Particularmente los autores de este estudio recordaron la teoría de Owen Lovejoy y sugirieron como posible explicación que era posible que la pérdida de estas espinas estuviera asociada con el desarrollo de parejas matrimoniales permanentes. Porque sin estas espinas, las relaciones sexuales comenzaron a durar más, uniendo a las parejas. Quizá esto contribuyó al desarrollo del apego, que nuestros antepasados necesitaban desesperadamente, para que hubiera una conexión emocional estable entre el hombre y la mujer, para que se mantuvieran esas relaciones tan importantes. Y es por eso que la selección natural motivó la pérdida de estas espinas, porque los machos así mantenían relaciones sexuales más duraderas. ¿Quién hubiera pensado que todas esas espinas tienen un efecto tan fuerte en la relación entre hombres y mujeres? Quizás el tamaño también evolucionó en relación con esto, de modo que fortaleció el apego de las hembras. Bueno, mire, ahora estamos pasando sin problemas a la siguiente pregunta, al enigma del orgasmo femenino. Está absolutamente claro
claro por qué se necesita un hombre, ¿verdad? Fertilizar para que nazcan los niños, pero desde un punto de vista evolutivo, no está claro por qué se necesita del orgasmo femenino. Aunque hable el idioma de algunos informáticos, ¿qué es eso? Es una especie de error, es una característica, es un juego extra. Estoy muy interesada en cómo se ve desde el punto de vista de la evolución. Esto, de alguna manera, encaja bastante bien en el esquema general de esta hipótesis, que nuestros antepasados tuvieron un periodo en el que hubo una selección para fortalecer estos lazos de pareja, para que se mantuvieran unidos, se hicieran amigos y cuidaran a sus hijos juntos. Es muy posible que el orgasmo femenino solo contribuya al fortalecimiento de tales lazos. Es decir, la mujer está más apegada al hombre si alcanza los orgasmos que si no los tuviera, dado que así no sentiría nada en especial. Ahora un poco más sobre las diferencias. Estas son las físicas, más rápido, más alto, más fuerte. Este ha sido siempre el lema del movimiento olímpico. Y en cierto sentido, por supuesto, es una burla hacia las mujeres porque está claro que un hombre puede correr más rápido y saltar más alto. ¿Eso es realmente así? Bueno, eso parece, porque en los grandes deportes, por ejemplo, ya se nivelan todo tipo de diferencias culturales. Allí el entrenamiento es igual de serio para los atletas masculinos que para las atletas femeninas, ¿verdad? Y si vemos que en algunos, no sé, en algunos deportes de fuerza, el rendimiento de los hombres es superior al de las mujeres. En muchos de estos deportes es así. Por lo que no dejan de ser diferencias meramente biológicas. No se puede descartar la cultura aquí. Pues podemos decir que es en la fuerza donde radica la mayor diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, leí que un hombre llega a tener un 30% más de fuerza en la mano que una sola mujer. ¿Es todo esto cierto? ¿Puramente es un asunto físico? ¿Es una característica absolutamente distintiva entre los hombres y mujeres? Bueno, sí, ciertamente lo es, aunque incluso los hombres humanos más fuertes están lejos de ser un chimpancé normal o un orangután macho. Ellos son más saludables que nosotros mismos. ¿En general se supera el límite de tal vez la fuerza? A un chimpancé, si le afeitas el pelo, parece un atleta en general con esteroides. Bomba de esteroides. Sí, y para ellos eso es normal. Así es como se tienen que ver sin ningún entrenamiento. Ahora solo haré muchas preguntas de la categoría mito o realidad. ¿La mayor fluidez verbal de las mujeres es un mito o una realidad? Esto, diría yo, es más una realidad. Las mujeres tienden a tener mejores resultados en los exámenes de idiomas. La velocidad de pronunciación, memorización de palabras, sí, es mayor. En los hombres, la memoria espacial está más desarrollada que en las mujeres. Sí, es verdad lo del pensamiento espacial. Hay evidencia de que incluso los niños, casi recién nacidos, ya muestran estas diferencias de género. Existe la hipótesis de que para los hombres cazadores-recolectores era más importante orientarse en el espacio, dado que recorrían mayores distancias en busca de mamuts, y las mujeres se dedicaban más a reunirse alrededor de su cueva natal, y por lo tanto, para ellas no era tan necesario desarrollar la especulación, por supuesto, pero ¿cómo puedes saber la verdad? El hipocampo está más desarrollado en las mujeres que en los hombres. En consecuencia, su memoria es mejor que la de los hombres y por ello todos sabemos sobre la venganza femenina. Bueno, también depende del entrenamiento. Pues en Londres, para trabajar como taxista, debes conocer 1 millón de carriles y tener este mapa en tu cabeza. Al menos antes de la llegada de los GPS, lo que ha cambiado un poco la cosa. Ahora cualquier mono puede conducir un automóvil con la ayuda de un GPS. Y deberías saberlo. Se ha observado que las personas que trabajan como taxistas en Londres han aumentado el volumen de materia gris en el hipocampo, en ciertas áreas a lo largo de los años de entrenamiento. Bueno, porque existen todas estas neuronas del lugar, neuronas de rejilla. Es decir, esta es exactamente la parte del cerebro que se necesita para memorizar y construir un mapa mental de la ciudad y orientarse. Es decir, también está entrenando. Nunca he oído hablar de algo así como que las mujeres tengan más hipocampo que los hombres. Bueno, y acerca de la amígdala, ¿ha escuchado hablar que los hombres la tienen más grande que las mujeres? ¿Qué significa? Escuché que la amígdala es más grande en los hombres que en las mujeres en un 10%. Pero también en los hombres el cerebro es un 10% más grande. Por lo tanto, los datos sobre la amígdala no significan nada en absoluto. Es simplemente proporcional al tamaño total del cerebro, y eso es todo.
ajustando la diferencia en el tamaño total del cerebro. El tamaño de la amígdala es el mismo para los dos. ¿Me puede explicar por qué a menudo expone en su libro que nuestro sentido del olfato se ha degradado y que solíamos tenerlo mucho más agudo y es bueno que se haya degradado porque no lo necesitamos? ¿Por qué no lo necesitamos? En nuestros antepasados lejanos, en los primeros mamíferos, el sentido del olfato se desarrolló con mucha fuerza por la transición a un estilo de vida nocturno y la visión del color, por el contrario, se redujo. En los monos del Viejo Mundo se restableció parcialmente la visión del color y se debilitó el sentido del olfato debido al regreso al estilo de vida diurno. Para notar una fruta madura, para comprender si está madura o no, uno debe ver bien de lejos y tener una visión estereoscópica. En definitiva, la visión y el olfato parecen desarrollarse un poco en antifase. Es por eso que el sentido del olfato de los monos se ha debilitado. Pero, además del sentido del olfato habitual, también hay un sistema olfativo adicional asociado con el órgano vómero-nasal, que apareció hace mucho tiempo. Los primeros terópodos desarrollaron dos sistemas olfativos separados, los epitelios olfativo y vómero-nasal. Este último se especializó en identificar todo tipo de señales químicas, principalmente relacionadas con el comportamiento sexual, social y todo tipo de cosas de esta área. Feromonas. Sí. Y este sentido, lamentablemente, pues porque sería interesante que una persona la hubiera conservado y funcionase perfectamente, se podría estudiar, pero aparentemente está completamente fuera de lugar en una persona. ¿Y por qué fracasó? ¿Qué pasó? Este sistema vómero-nasal es un sistema muy antiguo que relaciona directamente las señales propias del comportamiento sexual. Y en animales sociales como los monos, especialmente en los primeros homos, esto difícilmente era adaptativo. Es poco probable que sea ventajoso desde el punto de vista evolutivo. Tener tal comportamiento sexual que se desencadena directamente por olores y estímulos. Es decir, percibir el olor y seguir adelante para demostrar un comportamiento sexual, con el fin de entablar una relación con un individuo del sexo opuesto. Para ello es necesaria no solo la respuesta a estos antiguos estímulos químicos atrayentes que actúan como hormonas, porque de hecho la feromona es un término que significa, por así decirlo, una hormona, pero que está afuera, con la que los animales se comunican entre sí. Y la acción es similar a la acción de las hormonas. Así que olfateé, y ahora mi programa mental de comportamiento sexual se ha encendido en mí. Para animales sociales, con un intelecto muy desarrollado, con aprendizaje social, con relaciones complejas en el grupo, todo esto se vuelve poco rentable. En algún momento se atrofiará. En los seres humanos, aparentemente, no hay realmente un solo gen que funcione para los receptores vómero-nasales. Es decir, ¿las personas dejaron de sentir las feromonas por completo? No podría decirlo ahora. No quiero dar una respuesta absolutista, pero parece que si esto se ha conservado, entonces ha sido en una forma muy reducida. Definitivamente ya no nos quedan receptores vómero-nasales, los cuales son estos receptores olfativos, precisamente destinados a percibir estas feromonas, estas señales químicas sexuales. Esto es solo cierta familia de proteínas, cierta familia de genes, de los cuales hay varias docenas trabajando en ratones, y los humanos no tienen ni un solo gen funcional de este tipo. Solo hay algunos pseudogenes, es decir, los genes ya han sido desactivados por mutación. No sé si ha oído hablar de un experimento en el cual se les da camisetas a las niñas para que las huelan. Una camiseta de bombero, una camiseta de estudiante de humanidades y de alguna manera pudieron distinguir que la camiseta está impregnada en realidad de andrógenos y la otra no. ¿Ellas podrían notar la diferencia? Fue un experimento muy interesante. Sí, los experimentos con los olores fueron muy interesantes, como este de las camisetas. También hubo resultados sorprendentes relacionados con el principal complejo de compatibilidad, según el cual las personas pueden distinguir inconscientemente
a sus familiares de los extraños por el olor, ya que los percibe más atractivos. Si una persona es muy diferente a usted, en el conjunto de alelos de este complejo principal de histocompatibilidad, puede determinar con bastante precisión qué parientes cercanos tiene esa persona. Estos son un conjunto de genes complejos cuya función específicamente es esa. Por lo tanto, es posible evaluar el grado de parentesco, aunque, sin embargo, una persona ya tiene muchos receptores olfativos. No es que nos hayamos quedado completamente sin sentido del olfato. Si llevamos un estilo de vida saludable, no fumamos, no respiramos smog, no vivimos en una ciudad, sino en la naturaleza, entonces en general una persona no distingue tan malos olores. Es posible incluso sin tener receptores de olores vomeronasales. Por ejemplo, captar una gran cantidad de todo tipo de señales. Ahora que lo estoy bombardeando con tantas preguntas sobre varias temáticas, sobre esto del dimorfismo sexual y las diferencias en el cerebro humano, ¿en qué se diferencia el cerebro masculino del femenino y en qué se diferencia el cerebro femenino del masculino? Bueno, hay una serie de diferencias sutiles en algunas divisiones. Las proporciones de algunas regiones, los tamaños de algunas partes son diferentes. Hay, por ejemplo, en el hipotálamo, un núcleo llamado núcleo dimórfico sexual. Este núcleo que tienen casi todos los mamíferos, los machos los tienen un poco más grande que las hembras. Los seres humanos también lo tienen. De este núcleo sale un pequeño trozo del hipotálamo y de él depende la conducta sexual masculina, lo que atrae a los hombres hacia las mujeres. Si estamos hablando y observando la evolución en el tamaño del cerebro, entonces si habláramos de las computadoras y dónde se almacena la información, toda ella se almacena en algún lugar de la nube. Y en el cerebro humano parece ocurrir lo mismo. Ahora todo está disminuyendo, cada vez más información se está yendo, fluyendo hacia algún lugar en una especie de nube. Muy bien, hay evidencia de que nuestro cerebro se ha estado encogiendo durante los últimos 20, 30 mil años. Se han propuesto varias hipótesis para explicar este fenómeno. Y lo que dice una de ellas es que ya no necesitamos un cerebro tan grande, debido a que las personas han desarrollado una división de funciones intelectuales. Ahora no todo el mundo debe guardar en la cabeza toda la riqueza cultural acumulada por las generaciones anteriores. Hay especialistas que recuerdan esto, otros recuerdan lo otro, y así es como se comparte la información. Y tal separación de funciones cognitivas e intelectuales podría haberse desarrollado hace mucho tiempo, cuando alguien alcanzó un nuevo nivel en el Paleolítico Superior, hace 20, 30 mil años, y después de eso, nuestros cerebros comenzaron a encogerse. Esta es una de las hipótesis bastante discutidas. ¿Con cuál hipótesis está de acuerdo? Si el cerebro se encoge en el transcurrir evolutivo, significa que un cerebro grande ha dejado de proporcionar las ventajas que solía proporcionar. No es porque nos hayamos vuelto más tontos. Tal vez por eso, ¿Y tal vez por lo otro? lamentablemente, no podemos resucitar a nuestros antepasados y medir su coeficiente intelectual. Ni siquiera podemos examinar sus cerebros bajo un microscopio. Todo lo que nos queda de su cerebro es un cráneo vacío. En el mejor de los casos, se puede medir el volumen y sus proporciones. En los humanos modernos existe una débil correlación entre las capacidades cognitivas y el tamaño del cerebro. En promedio, las personas con cerebros grandes son un poco más inteligentes que las personas con cerebros pequeños, pero hay una dispersión muy grande y esta correlación no es muy estricta. Hay un gran número de personas con gran inteligencia y cerebros pequeños y viceversa. Por lo tanto, no podemos decir con seguridad que esta disminución del cerebro en los últimos 20.000 años está asociada con un debilitamiento en las funciones cognitivas, una disminución de la memoria o algún tipo de poder lógico de nuestro cerebro. O tal vez solo sucedió debido a alguna reorganización u optimización de las neuronas en la corteza. Es una lástima, pero no lo sabemos. Basado en que antes de eso, durante 2 millones de años,
Nuestro cerebro creció y creció 3 veces. Y esto, muy probablemente, estaba asociado con el desarrollo de habilidades mentales. Es decir, el cerebro aumentó, nos volvimos más inteligentes, resolvimos problemas cada vez más complejos. Y luego este proceso se invirtió repentinamente. El cerebro comenzó a encogerse. Esto significa que ya no necesitábamos tales habilidades mentales de hierro. Y comenzamos a volvernos estúpidos lentamente. Pero ya en el último periodo histórico de 150 años, hay evidencia directa de que hay una selección en contra de las buenas habilidades mentales, que las personas se reproducen mejor si carecen de estas habilidades. Tanto en hombres como en mujeres. En general, sí. Parece, las mujeres tienen una correlación más fuerte si se comparan diferentes países entre sí, si se comparan diferentes individuos entre sí. Está claro que la educación de las mujeres está negativamente correlacionada con la fecundidad, con la fertilidad. Es decir, una mujer educada tiene menos hijos. No porque se hayan vuelto estériles, sino porque les han aparecido otras ambiciones que antes no tenían, Por ¿no? supuesto. No tiene nada que ver con la historia biológica, simplemente tiene una estrategia diferente o reproductiva. Tener un hijo o incluso ninguno. Quieren hacer lo suyo. Bueno, eso también es biología. La línea se difumina en nuestro comportamiento por la biología. Por la cultura, no lo sabemos. Es una combinación de factores. Las mujeres educadas se embarazan menos porque entienden lo que es mejor. Que primero necesitan hacer una carrera y no tener hijos a los 18, que es mejor a los 22, por ejemplo. Y eso es suficiente para hacer que su condición física darwiniana decaiga. Tal vez simplemente entienden la responsabilidad que es solo... La idea de la responsabilidad hacia el niño es una idea muy de moda, de rápida propagación, que golpea la capacidad darwiniana y el éxito reproductivo con mucha fuerza, como un golpe en la cabeza, lo que genera una disminución en la concepción de nuevos individuos. En la teoría evolutiva, esto se llama un rasgo perjudicial que reduce la aptitud. Esa aptitud darwiniana, la aptitud evolutiva, es precisamente la eficiencia de la reproducción. Cuando la población mundial envejece más rápido que los jóvenes, ¿verdad? Es decir, si somos muchos, pero a la vez hay muchos más viejos. Pues sí, esto es una consecuencia, por un lado, de la extensión de la vida, por otro lado, de una disminución en la tasa de natalidad. Estos son factores interconectados. La transición demográfica es algo natural y si se reproducen mejor los incultos que los educados, quiere decir que esto es la selección natural contra aquellos genes que aumentan la probabilidad de obtener una buena educación, contra aquellos genes que aumentan la probabilidad de que una persona crezca, desarrolle su inteligencia. Es decir, de una manera mucho más simplificada. Podemos decir que esto es la selección natural contra los genes de la educación, los genes de la inteligencia, los genes de la riqueza. ¿Y cómo ve esta selección como biólogo evolutivo? ¿Es esto algo triste? O tal vez no. Como biólogo evolutivo, lo miro con interés, como una mosca de fruta bajo un microscopio. Si es triste o divertido, ya no será como un biólogo evolutivo, sino como un humano de a pie. Si me gusta o no me gusta. ¿Qué piensa usted al respecto, como ser humano, sobre esta elección? Desde un punto de vista evolutivo, por supuesto, queda poco de lo bueno. Si esto continúa, si hay tal selección, y si piensa en lo que hablamos, la disminución en el cerebro, que ya hemos observado durante 20.000 años, tal vez se deba al hecho de que nos estamos volviendo estúpidos. Bueno, hipotéticamente, todo esto puede conducir a cierta degradación, a la degradación de la base genética, nuestros rasgos más valiosos que nos hicieron, de hecho, personas. ¿A qué puede conducir esto en última instancia? Esta ya es una pregunta muy difícil. Hay todo tipo de variantes, pero si esto lleva al colapso de la civilización, por ejemplo... Tal vez como en Tasmania, donde la sociedad se degradó por completo. Creo que si comienza la degradación de la especie en algún momento con bastante rapidez, antes de que caigamos al estado de los habitantes de Tasmania, se restaurará la selección positiva de rasgos asociados con las funciones cognitivas y volverá a funcionar. Pues basta con volver a una especie de estado bárbaro salvaje y, en teoría, la selección debería volver a funcionar. Pero esto, por así decirlo, no es muy reconfortante, porque el proceso de pasar del actual estado civilizado a un estado bárbaro sería muy desafortunado.
Aquí tiene ejemplos de algunos temas de la evolución humana que pueden ser tabú para un científico, para sus compañeros, simplemente porque estos pueden tener mala resonancia. Comenzamos a hablar desde el principio con el tema del género, que es un tema tan polémico y controversial hoy en día. Se puede decir que es solo una gran parte de la política mundial actual. Según tengo entendido, para los biólogos evolutivos, para los antropólogos, probablemente sea muy difícil ahora investigar en esta área en particular, porque puede que no funcione como debería, probablemente en términos de resonancia. ¿O estoy siendo algo dramática ahora? También tengo la misma impresión de que dichos temas de investigación científica están pasando de moda. Parece que nadie los prohíbe y en general los artículos todavía se siguen publicando, pero son muy controversiales. Y los científicos, por supuesto, ya tienen miedo de abordar estos temas. Se trata de estudiar las diferencias entre hombres y mujeres, según algunas características psicológicas o mentales. Dios no lo quiera, y de repente habrá alguna diferencia por la cual alguien se saldrá de sus vestiduras. Nadie profundizará en los detalles científicos. ¿Qué investigación hizo? ¿Y qué dicen sus conclusiones? Los periodistas incluirán algo así en el titular. Un científico de la MGU demostró que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Eso es todo. Bueno, si en MGU y en Rusia a alguien le importa esto. Harvard. Y si es Harvard, si un científico de Harvard obtiene tal resultado, Dios no lo quiera, eso es todo. Cerrarán el departamento. Al final cerrarán el departamento. Y es lo más probable. Habrá algunos activistas que escribirán un comunicado diciendo que se ofendieron sus sentimientos, que este maldito machista se ha metido en su camino o algo así. Tal vez esto termine muy mal. Bueno, estoy hablando del hecho de que la biología evolutiva Sí, es difícil ahora está estudiar. pasando por momentos Es difíciles. difícil estudiar tales cosas objetivamente. Si mi experimento muestra esto, entonces ellos me darán una paliza. Y si muestra lo contrario, entonces los otros también. Y él piensa, entonces, mejor mirar a las moscas de la fruta. Y si es posible estudiar las diferencias raciales ahora. Exactamente. Así que, incluso por un pensamiento sobre tal posibilidad de realizar un estudio de este tipo, puede ser despedido de todas partes. Bueno, ¿qué le puedo decir? En primer lugar, muchas gracias por esta conversación, Alexander Vladimirovich. En realidad fue muy interesante. Quiero desearle mucha suerte, éxito y que siempre triunfe en sus investigaciones, así como mejor lo considere. Gracias. Chicos, realmente espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden tocar la campanita, suscríbanse, pongan me gusta y asegúrense de ir a los comentarios, discutir nuestros programas con nosotros. Me interesa saber qué piensan sobre lo que discutimos ahora con el señor Markov. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.